Hermanos, bendiciones. Le damos la bienvenida para este tiempo de estudio bíblico online. Y quiero compartir con ustedes esta palabra que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 22 hasta el versículo 27. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Mis hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es la evidencia de un auténtico cristiano. Pero algo que quiero para introducir este tema es que el Señor Jesucristo hizo un gran llamado a esos apóstoles, ¿cierto? Para que fueran y llevaran la gran comisión por todo el lugar, que eso está en Mateo capítulo 28. Y el Señor les dijo: vayan por todos los lugares del mundo y prediquen el evangelio del Señor. Pero algo que nos muestra esta historia es que dice que hubo gran regocijo por todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia, de que se estaba llevando el evangelio de Jesucristo. Pero algo que también quiero mostrarles es a través de esa palabra y lo que está pasando hoy en día, de que la iglesia se estaba convirtiendo en un sitio, como en un club social, donde el pueblo judío estaba congregándose y solamente se estaban predicando la palabra entre ellos, pero no se estaba llevando a cabo la gran comisión, que era llevar el evangelio a otras personas. Y si vemos en un capítulo anterior, para poder llegar a este texto, vemos cómo Dios habla a través del apóstol Pedro, por medio de una visión, diciéndole que tenía que ir a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Este hombre era un gentil, pero que también amaba al Señor, pero que no tenía ese privilegio de que otra persona llevara el evangelio. Y el Señor tocó la vida de Pedro, pero Pedro, lleno de sus cosas de sacerdotales, lleno de muchos prejuicios, le dice al Señor que él no ha tocado cosa inmunda. Y llega a la casa de Cornelio con esas ínfulas de sacerdote, se puede decir así, y llega ahí diciéndole que, como tratándole de una persona que no era agradable, que él no podía estar con gente inmunda. Entonces el Señor le muestra, y a través de Cornelio, que él es un hombre como cualquier otra persona y que también tiene ese derecho de recibir las buenas nuevas de salvación. Y cuando Pedro empieza a predicar allá en ese lugar, se dio cuenta de que todas las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y es ahí donde él comprende que la iglesia no es un sitio solo para unos escogidos, sino que la iglesia es un sitio para todas las personas, tanto para gentiles como para pecadores, para cualquier persona. Y es ahí donde llegamos al capítulo 11, donde llega este hombre eh, llamado, llamado Bernabé, donde él llega a ese lugar y ve la gran labor que se está haciendo ahí en ese lugar, donde hay una gloria impresionante del Señor, y donde él empieza a mirar que ya se estaba predicando el evangelio por todo lado, y donde va corriendo a buscar a Saulo para mostrarle las buenas noticias, y llegan allá y se instalan por un año enseñando la palabra del Señor. Pero hoy en día nuestra invitación a que nosotros también demos
una evidencia de ser auténticos cristianos. Y vamos a mirar 3 pasos de cómo podemos ser nosotros auténticos cristianos. Y la número 1 es siendo luz en medio de las tinieblas. Y algo que podemos ver hoy en día es lo que está pasando alrededor del mundo. Mucha gente hoy está guardada en sus casas porque hay una pandemia que se extendió por todo lugar y se están pidiendo que cada persona, cada familia se quede en sus casas para que no sea tocada por este virus que está llegando a todo lugar. Pero entonces vemos que también en las noticias de personas que no pueden estar en sus casas mucho tiempo porque entran en depresión, entran angustias, entran en miedo. Pero ahí es donde nosotros entramos a jugar un papel importante, donde nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas, donde nosotros podemos ser esa medicina para ellos, podemos decirles que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que podemos tomarlo, que nosotros podemos hablar con Él en medio de esa dificultad. Y yo le invito a mis hermanos que seamos aquellas personas que Dios ha preparado para este gran momento. Así como Dios preparó la vida de Pedro para ir a Cornelio, hoy el Señor nos llama a usted y a mí a que seamos esos instrumentos de Dios y que quitemos todo prejuicio y que vayamos y llevemos la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer si nos están diciendo que nos quedemos en la casa? Mire todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Tenemos esta herramienta de la tecnología, de la internet, podemos hacerlo, pero no lo hagamos solamente con las personas que nosotros conocemos. Podemos hacerlo para otras personas que necesitan de Cristo, que están pasando por momentos difíciles porque no saben qué hacer, no saben qué dirección tomar. Pero nosotros podemos ser esa luz en medio de las tinieblas, podemos brindarle esa ayuda para su corazón, para su espíritu. Y así como nosotros tenemos esa confianza en Dios, ellos también puedan estar seguros de que esto va a durar por poco tiempo, que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esta es la invitación de que seamos auténticos cristianos. Pero ¿cómo lo podemos hacer siendo luz en medio de tanta dificultad que hay allá afuera? Que la gente lo necesita, pero que nosotros somos esas personas que Dios va a utilizar para la gloria de su nombre. Por segundo lugar, para ser auténticos cristianos, algo que nosotros debemos saber es que nosotros tenemos una identidad divina. Y esa identidad es que nosotros que tenemos el privilegio de que tenemos una identidad con Dios, con el reino de los cielos. Y algo que voy a tomar como base es aquellos hombres de los cristianos de pasados de la antigua Roma, que cogían esas familias que tenían a Cristo en su corazón y los llevaban a esos grandes estadios para que los devoraran los leones. Pero ellos guardaban su fe, guardaban esa palabra de que más vale estar con Cristo todos los días y que vale la pena morir por Cristo. Pero hoy en día nosotros deberíamos tener esas agallas como las tenían aquellos hombres, de que morían por su fe, morían sabiendo que Cristo estaba en sus corazones. Y hoy en este tiempo que estamos viendo esta epidemia, nosotros no podemos ser aquellos que desfallecemos. Al contrario, nosotros podemos tener esa identidad de Cristo, porque nosotros sabemos que si alguna cosa nos pasa, Dios no lo permita, puede ser este virus, puede ser otra circunstancia, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es del reino de Dios. Nosotros debemos estar seguros que no se nos pierda esa identidad que nos ha dado la palabra, el estudio de la palabra, tener esa presencia con el Señor. Somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios. Y que nunca, nunca las circunstancias adversas, que nunca lo que está pasando a nuestro alrededor nos haga sentir eso lo contrario, nos haga ver lo contrario, sino que nosotros permanezcamos en esa fe. Amén. Y
Y por tercer punto, para ser un auténtico cristiano, es permanecer en unidad. Y algo que me gusta de la palabra es que el apóstol Pablo nos muestra un modelo. Dice que el cuerpo de Cristo y lo compara con el cuerpo humano. Dice que el cuerpo, la cabeza es Cristo y que el cuerpo son las manos, las orejas, nos muestra los pies, ¿cierto? Pero entonces en estos tiempos cuando la iglesia se ha cerrado, los templos se han cerrado y no se puede predicar la palabra, entonces vemos acá que podemos decirlo que como la iglesia se quedó cerrada, entonces, la oreja va a decir, uy, yupi, me voy de fiesta, me voy de paseo. No, mis hermanos, esa no es la idea. Para permanecer en esa unidad y más en estos tiempos donde se está incrementando la angustia en toda la gente, es donde más nosotros debemos permanecer unidos, es donde más nosotros debemos como iglesia, como hermanos, permanecer en unidad. Y hoy la invitación también es, hermanos, a que no nos desconectemos de esto, que se hagamos la unidad del cuerpo de Cristo. Cristo nos necesita, Cristo lo necesita a usted, Cristo nos necesita hoy a usted y a mí para que hagamos la tarea, para que hagamos esa labor evangelística, para que la gente vea la gloria de Dios, para que la gente vea el poder de Dios. Pero nosotros no podemos ser como aquellas personas que se están desentendiendo de esto, están tomándose unas vacaciones espirituales. No lo podemos hacer. Nosotros debemos permanecer en la unidad. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Debemos orar. Nosotros debemos ayunar acá en estos tiempos, en familia, con sus hijos. Oremos, oremos para que la gloria de Dios se manifieste, para que este ambiente que se está moviendo de dolor, de angustia, de muerte, se detenga. Nosotros lo podemos hacer, pero para lograr esto se necesita esa unidad. Si nosotros no nos ponemos en este tiempo, no nos concientizamos de esto, nada se podrá hacer. Pero cuando nosotros entendemos esto, que esto es espiritual, nosotros podemos hacer que esto cambie, porque nosotros tenemos esa identidad como hijos de Dios, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas y porque Cristo va a ser glorificado en este tiempo, porque vendrán la gloria de Dios cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo aprende a buscar a Dios de todo su corazón y cuando aprendemos, Señor, hermano, a que nosotros debemos hacer lo que a Dios le gusta. Y que a Dios le gusta es que nosotros nos humillemos, que nosotros nos postremos. Y esta es la invitación de hoy a través de esta palabra. ¿Cómo podemos ser auténticos cristianos? Este es el tiempo donde Dios nos pone la prueba y donde podemos ser auténticos cristianos acá desde la casa, pero también siendo luz en medio de las tinieblas para otros. Utilicemos estos medios, mis hermanos. No se quede ahí pasando el dedo buscando en Facebook qué hacer. Hay mucho que hacer, hermano, y lo podemos hacer brindándoles una palabra. Personas que no conocemos, pero que podemos decirle, hay esperanza, hay esa medicina, y es Jesucristo el Señor. Le damos muchas gracias al Señor por haber dado este tiempo de palabra y porque sabemos que Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo y yo le pido a mi hermano que por un momentico usted pueda cerrar sus ojos ahí donde está, y si esa palabra ha llegado a su corazón, usted pueda decirle, Señor, perdóname, Padre Celestial, porque mis pensados no eran, Señor, estar en este tiempo comprometida con lo que tú me has dicho. He estado, Señor, en otras situaciones, haciendo otras cosas, pero hoy entiendo, Señor, que tú necesitas de mí. Hoy entiendo, Señor maravilloso, que tú, Señor, así como tocaste a Pedro para ir a esos gentiles, tú también estás tocando hoy mi corazón para que yo vaya y predique a aquellos que están allá en angustia, que están allá en medio del dolor, que están allá en medio, Señor maravilloso, del miedo. Yo te pido, Señor, que tú me levantes, Padre Celestial,
y que me ayudes en estos tiempos, Dios mío, que yo pueda utilizar estas herramientas que a veces creemos que son innecesarias, Señor, que se han robado nuestra atención, pero que en esto lo podemos utilizar para un bien común, para ayudar a otros, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Y te pedimos que esta palabra hoy llegue a cada corazón y que la coloquemos por obra. Y que así como Bernabé recibió con gozo todo lo que estaba sucediendo, el Evangelio se estaba extendiendo, podamos ir corriendo a los pies de Cristo, así como lo hizo Bernabé a buscar a Pablo y dándole las buenas noticias, podamos ir corriendo a los pies de Cristo y decirle: ay, Señor, un gozo en mi corazón porque el Evangelio se sigue extendiendo, aunque las iglesias se hayan sellado, Señor, las bocas se abren, Padre, para predicar el Evangelio de Dios, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, ir delante de ti y saber las cosas del Espíritu, Padre Celestial. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, oh Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos seguiremos comunicando a través de este medio y a través de ese programa que les hemos dado como herramienta para que podamos comunicarnos de una manera más cercana. Le damos muchas gracias por atender este llamado. Dios les bendiga. Adiós.